Quisiera que meditáramos en el libro de Habacuc. Pienso que es un buen libro para estos momentos que estamos viviendo y seguramente es importante porque aunque fue hace muchos años que este profeta vivió una escena muy parecida a la que también actualmente podemos vivir cualquiera de nosotros. Y es que Habacuc en su tiempo de oración, en su vida de oración, en las circunstancias que vivía en ese momento, al orar al Señor sintió que no encontraba como una respuesta del Señor y estaba como algo confuso por la situación que estaba viviendo en ese momento su pueblo y llegó a preguntarse por qué Dios no contesta. Había como un dilema en su vida y, y eso le produjo como una especie de crisis, pero realmente Habacuc no se había dado cuenta de que el Señor sí le había dado respuesta a su oración. El problema es que no le había dado respuesta como él quería, de una manera diferente. Y esto nos lleva a pensar en esta mañana cómo podemos afrontar esos tiempos cuando pensamos que oramos y que no tenemos respuesta en nuestras oraciones. Tal vez Habacuc nos pueda enseñar algo de su experiencia que tuvo con Dios y nos pueda servir en esta mañana. De Habacuc, en capítulo 1, versículo 1 al 4, vamos a leer, dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y aquí viene como el interrogante que él está haciendo. En el versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Lo primero que tenemos que ver en esta mañana es que el nombre de Habacuc significa el que abraza, no en un sentido romántico, sino en un sentido de consolar. Y si uno lee este libro, realmente vale la pena leerlo en estos tiempos. Es un libro de consuelo, porque lo que vemos aquí y toda la circunstancia que tejió este libro, realmente podemos encontrar mucho consuelo a través de él. Pero también nos damos cuenta que Habacuc, por lo que leímos, estaba viviendo unas circunstancias bastante difíciles. Un tiempo en que todo estaba saliendo mal. Vivió en una época en la que hubo una gran corrupción nacional y aflicción. Estaba la tierra llena de violencia, estaba la tierra llena de odio, de estallido de maldad, y su aflicción y su preocupación se refleja realmente en la oración que él está en ese momento diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti, Señor? Hay violencia, hay iniquidad, hay aflicción, hay pleitos, hay contiendas, hay destrucción, hay violencia. Señor, ¿hasta cuándo el impío se ha de salir con las suyas? Mire que ni siquiera los que han de impartir justicia hacen justicia. Parece ser como un tiempo muy parecido a que nosotros estamos viviendo también. Un tiempo de violencia, un tiempo de odio, de maldad, un tiempo en que la gente clama justicia y los que tienen el deber de hacerla no lo hacen. Y él estaba como algo confuso y preocupado porque realmente Dios no escuchaba su oración, porque realmente él no tenía respuesta a sus oraciones. Tal vez usted también sea de esas personas que ha estado orando por mucho tiempo, por muchas cosas. Tal vez está orando por un ser querido, está orando por algo en su vida, porque pase algo especial y siente que ha orado por mucho tiempo, pero como que no encuentra esa respuesta. Y tal vez en el fondo de su corazón, o tal vez le da miedo decirlo, pero tal vez usted dirá, Señor, ¿hasta cuándo debo orar por esta situación? ¿Hasta qué momento debo seguir clamando a ti? Ya llevo mucho tiempo clamando por esto y aquello y realmente no encuentro respuesta. No sé si alguna vez usted se haya sentido realmente así, pero puede ser que si no lo ha hecho, en algún momento de su vida lo tenga que enfrentar.
Pero realmente no era que Dios no estaba escuchando a Habacuc, Dios sí lo estaba escuchando. El problema es que muchas veces nosotros oramos pensando en la respuesta que el Señor tiene que darnos. Y no siempre es así. Nosotros como quisiéramos que Dios hiciera esto y voy a orarle al Señor, pero entonces yo quiero que Él me haga esto. Pero no siempre el Señor responde conforme yo deseo. Dios a veces responde de otras maneras diferentes. Y es ahí donde muchas veces tenemos problemas porque no es la respuesta que yo deseo. Y muchas veces nosotros no sabemos esperar la respuesta de Dios, la que Dios quiere realmente para nuestras vidas. Y eso es lo que pasaba realmente con Habacuc. En el versículo 5 dice, mirar entre las naciones, está hablando el Señor, y ved y asombrados, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Ahora Dios responde a Habacuc, pero lo asombroso de esta respuesta es que no era lo que esperaba realmente Habacuc. Y Dios le dice, mire, hay tanta maldad en mi pueblo, en mi nación, que he decidido castigarlos. ¿Y lo voy a hacer como? Voy a levantar una nación, voy a levantar los caldeos o los babilonios, y ellos van a venir a la tierra y los van a llevar esclavos, van a hacer daño sobre la nación, los voy a castigar por su maldad, porque no escuchan mi voz. Dice, observar y ver entre las naciones. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Habacuc, yo sí he contestado sus oraciones, me acusas de guardar silencio, pero no he permanecido callado. Es solo que no sabe reconocer mi respuesta, porque te he estado contestando, pero mi respuesta es tan diferente de lo que tú esperas que no eres capaz de reconocer o creer cuando yo respondo. Y es ahí la dificultad de nuestras vidas, cuando el Señor responde de una manera que totalmente diferente, que nosotros no la esperábamos ni la teníamos realmente ahí presente en nuestras vidas. Es que para Habacuc era difícil que Dios levantara pues una nación pecaminosa, pagana, idólatra, cruel, para venir a castigar realmente a su pueblo, que él sentía que de todas maneras, aunque estaban viviendo mal, eran mucho más justos que los caldeos. Y él se rascaba la cabeza y decía, bueno, no puedo entender realmente esta decisión de Dios. He aquí que la respuesta que Dios ha dado al problema planteado por el profeta, Dios está diciendo, estoy preparando a los caldeos para castigarlos. Y esto nos lleva a pensar muchas veces a nosotros también si estamos preparados para recibir respuestas totalmente diferentes a las que yo realmente estoy esperando en mi vida. Y eso nos debe hacer pensar, porque Dios sí contesta las oraciones. Lo que pasa es que no siempre las contesta a mi modo, a mi manera de pensar o a mi manera de actuar. Y viene un interrogante ahí, ¿qué debo hacer cuando Dios contesta mis oraciones, pero no las contesta de la manera que yo esperaba? No las contesta de la manera que yo quería, sino de otra manera muy diferente. Y tal vez esa manera es bastante complicada, tener que aceptar su voluntad en esa manera. Realmente eso resulta asombroso, porque para Habacuc pensaba que ese problema que él presentaba a Dios, la respuesta podría ser aún mucho más problema. Pero Habacuc tenía que hacer algo y tenía que aprender algo realmente en lo que Dios le estaba diciendo. Y es aquí donde quiero llegar en el mensaje en esta mañana. Y es que hay cuatro cosas que hace Habacuc para entender la situación que el Señor le da, la respuesta que Él le da a sus oraciones. Y pienso que lo que Él hace es algo muy sensato. Cuando tenemos que tomar la decisión a una respuesta de Dios en nuestras oraciones, donde tengo que aceptar su voluntad, donde de pronto es difícil tenerla que aceptar, pero es la decisión de Dios y Él sabe por qué lo ha hecho de esta manera. ¿Y qué hizo Habacuc? Pues hay cuatro sencillos, simples pasos de seguir adelante en lo que uno ve, en lo que pasó aquí en este libro. Lo primero que uno tiene que hacer cuando recibe una respuesta a una oración que
no era lo que pensaba, hay que detenerse y parar un momento y pensar, no con las emociones realmente, sino realmente con la mente. No dejemos que el pánico se apodere de nosotros o el miedo. Debemos pensar. Y lo segundo que hizo Habacuc en este paso fue que no intentó resolver el problema de inmediato, sino lo que hizo fue realmente acercarse al Señor, y al acercarse al Señor entonces vio en él que podía confiar en lo que él conocía de Dios. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos que enfrentar la respuesta a una oración inesperada de parte de nosotros está en el versículo 12. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Entonces la respuesta o lo que llevó a Habacuc fue que pensó en un momento en la respuesta que Dios le dio. Dijo, ¿cómo es posible que nos vaya a castigar con una nación más pagana que nosotros? Pero se puso a pensar, se puso a reflexionar y lo llevó a pensar que la única manera que él podía aceptar esta respuesta era confiando en quién es Dios y confiando en lo que él sabía de lo que es Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender también en lo que hizo aquí Habacuc, es eso. Primero pensar y segundo, aunque la respuesta no sea lo que espero y es difícil aceptarla, tengo que pensar en lo que yo sé de lo que es Dios para mí, en su carácter, en lo que yo conozco acerca de Dios. Esto es importante. Y algo que Habacuc sabía de Dios lo dice en el versículo 12. Dice, ¿no eres tú desde el principio, Jehová? Dios santo, no moriremos. En cierta manera, Habacuc entiende la respuesta de Dios y la entiende a través de mirar qué, su propio carácter, ¿sí? Entonces el profeta recuerda lo que es Dios, recuerda lo que es su nombre. Y lo primero que recuerda o que sabe el profeta de Dios es que él dice, ¿no eres tú desde qué? Desde el principio, oh Jehová, Dios mío. Entonces, lo primero que piensa es que Dios es un Dios eterno, Dios es un Dios que está por encima de la historia, es un Dios que está superior al lazo del tiempo y de los acontecimientos. Dios crea la historia, Él es desde el principio y se halla hasta el final. Y eso es lo primero que recuerda el profeta. Y él sabe que cuando aparezcan los caldeos, confiará en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él no es un Dios que aparece de momento, sino es un Dios soberano que tiene en control todas ¿qué? Las situaciones y todas las circunstancias. Y aunque le cueste difícil entenderla, Él puede saber de que Dios ha sido desde el principio y hasta el final. Él es el alfa, Él es ¿qué? La omega, principio y fin de todas las cosas. En otras palabras, no tenemos que temer porque no es algo que Dios hizo así por hacer, sino que lo tiene realmente calculado y en su sabiduría Él sabe lo que está haciendo. Y ese es el primer paso que entiende Habacuc y ese primer paso que tenemos que entender nosotros en las respuestas de Dios en nuestras oraciones también. Saber quién es Dios y que Él tiene el control de qué, de toda circunstancia en nuestras vidas. Él es del principio y es del final, Él conoce el principio y conoce el final de todas las cosas, entonces puedo confiar plenamente ¿qué? En Él. Eso conocía Habacuc de Dios y es donde pone su confianza cuando Dios le da la respuesta a una oración, una respuesta que él no esperaba. Y es que es difícil. Usted puede estar orando por sanidad y no pasa la sanidad. El médico le dice, no, tiene un cáncer. O tiene una enfermedad que tiene que aprender a vivir de esta manera y de esta forma con ella. Usted desea la sanidad, pero Dios desea que aprenda a vivir con ella. Y usted tiene que aceptar la respuesta. Pablo dice que oró en 3 ocasiones por algo que le estorbaba y que era de gran aflicción por él. Y la respuesta del Señor no fue quitársela. La respuesta del Señor fue ¿qué? Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿qué? En la debilidad. Él tenía que aprender a enfrentar esa situación. Él encontró la respuesta. Seguramente cuando él oró,
por lo que leemos, él quería que el Señor le quitara ese yugo, que le quitara esa carga, pero el Señor no decidió quitársela, sino dejársela, y ahora tenía que aprender a vivir con esto. Cosas así es la que quiero decir en la situación que está viviendo Habacuc, donde tenemos que aprender a vivir y a aceptar su voluntad, pero también a saber que en su soberanía Él tiene el control ¿de qué? De todas las cosas. No es un camino fácil, pero debemos aceptarlo. ¿Y cómo lo aceptamos? Confiando en lo que es Dios, en lo que yo sé de su carácter. Entonces lo que sabía Habacuc de su carácter es que Dios es ¿desde qué? Desde el principio, y tenía el control de todas las cosas. Lo segundo que vemos aquí en el versículo 12 es que lo llamó, oh Jehová. Cuando la palabra Jehová o Señor está escrito en mayúscula, como en este caso, es una traducción hebrea de la palabra que significa soy el que soy. El gran nombre que reveló Dios a Moisés allí estando en Egipto, cuando lo fue a sacar de allí, a aquel lugar. Y Habacuc recordó esto mismo. ¿Por qué? Porque en su época seguramente habían personas que estaban diciendo que Dios estaba muerto, que Dios no sentía, que Dios no se preocupaba por la aflicción de las personas que estaban viviendo y de lo que estaba pasando. Y Habacuc hizo un retroceso y volvió hacia lo que había aprendido acerca de Dios, que Dios existe en sí mismo y no puede morir. Por lo tanto, Él es yo soy el que ¿qué? El que soy. No sé si hasta alguna vez alguna persona se le ha acercado, algún familiar, algún profesor, algún amigo y le ha dicho, ¿cómo puede Dios realmente permitir todo esto que estamos viviendo? ¿Cómo puede permitir tanta maldad? ¿Cómo puede permitir un violador que haga tanto daño? ¿Cómo puede permitir todo esto? Entonces, si Dios es amor, entonces, ¿dónde está ese Dios que usted proclama? ¿O sea, alguna vez le han preguntado cosas así? Y en cierta manera Habacuc también escuchaba en su ambiente, en lo que estaban viviendo, estas circunstancias tan difíciles, también estaban preguntando, y bueno, ¿y en dónde está Dios en todas estas cosas? ¿En dónde está Dios? Y muchas veces hasta lo ponen a uno a dudar, ¿no? Dice, uy, de verdad, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto oprobio? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Y por qué Dios permite todas estas cosas? Pero antes de pensar emocionalmente, tenemos que pensar en lo que sabemos de Dios. Y lo que Habacuc sabía de Dios es que Dios es eterno. Dios siempre ha estado ahí. Dios no ha muerto. Y por alguna circunstancia Dios ha permitido que pasen estas cosas. Él no es ajeno al dolor ni al sufrimiento. A veces no entendemos ciertas cosas, inclusive no tenemos ni siquiera la respuesta inmediata muchas veces cuando nos preguntan. Pero cuando quieren esas cosas hacerme desconfiar de Dios, yo tengo que pensar en lo que sé de Dios. Y en este momento Habacuc está pensando que el Señor es eterno. Es imposible que Él muera, Él está ahí y Dios está ahí. Y aún en las situaciones difíciles, cuando usted se pregunta, Señor, ¿y en dónde estás? Usted también lo ha preguntado alguna vez, Señor, ¿y en dónde estás? ¿En dónde estás en esta situación? Siento que no estás aquí. Él sí está. Él no está muerto. Él no ha dejado de existir. Él es eterno y está con nosotros. Inclusive Él nos dijo, el Señor Jesucristo dijo, aquí yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Aún muchas veces, cuando nuestra mente y nuestras emociones quieren hacernos desconfiar de su presencia, debemos saber por su palabra que Él ha prometido estar con nosotros y ahí está. Y así como pensaba Habacuc, también debemos pensar nosotros en esos momentos difíciles de la vida, cuando llegan esas malas noticias y pensamos, ¿dónde está Dios entonces? Dios está ahí. Lo tercero que piensa Habacuc es que piensa en la santidad de Dios. Piensa en su principio, piensa en su eternidad, pero ahora dice, santo mío. Mira la santidad. La santidad significa también integridad, significa una persona completa, significa esencialmente que Dios es consistente consigo mismo y es siempre lo que es. No es nunca ninguna otra cosa, no es una falsificación, no nos engaña.
Podemos confiar en su santidad, podemos confiar en su integridad, podemos confiar en lo que Él es. Dice en la Biblia que Él no tiene sombra de ¿qué? De mutuación, Él no cambia. Y en esos momentos de oscuridad, de aceptar esa decisión difícil de la vida, debo confiar realmente en la integridad de Dios, en lo que Él es. Nosotros los seres humanos sí cambiamos rápidamente. Pensamos una cosa y después la cambiamos y decimos otras cosas. Somos volubles, pero Dios no. Lo que sabemos de Dios y lo que ha dicho, Él es lo que es. Lo que usted lee en la palabra de Dios, de lo que es Él, de sus promesas, todas se cumplirán a cabalidad. No tendrá ninguna desconfianza en lo que Dios ha dicho, porque su palabra se mantiene firme siempre y podemos confiar. Por eso David lo llamó la roca inconmovible, ¿sí? Todo lo demás puede caer, pero ahí puesto en la roca estamos seguros de ¿qué? En sus promesas, en lo que Él ha dicho para nuestras vidas. Y son en esos momentos difíciles que tenemos que estar sobre la roca inconmovible, porque todo lo demás se mueve, todo lo demás es arena movediza. Pero si estamos en la roca inconmovible, en lo que Él ha dicho, podemos sostenernos y poder pasar esos momentos difíciles de la vida. Entonces vemos tres cosas en las cuales había confiado Habacuc, que sabía de Dios. Él era el principio, el eterno y el santo. Y por esas tres cosas, él estaba confiado realmente en lo que él sabía de Dios. Pero la última expresión, aunque parece sencilla, está llena de significado. Dice, no moriremos. ¿Sabe qué pensaba Habacuc? Habacuc pensaba que iban a venir esos caldeos, esos babilonios, iban a arrasar con ellos y los iban a matar a todos e iban a destruir el nombre del pueblo de Dios. Y sería borrado el nombre del pueblo de Dios sobre la faz de la tierra. Él no podía pensar eso. Pero cuando se puso a pensar en lo que era Dios, entonces se dio cuenta de que Dios no podía faltar a sus promesas. Y seguramente se volvió hacia atrás y pensó en el tiempo en que Dios, a través de Abraham, prometió que levantaría una nación que sería su pueblo para siempre y que no permitiría que nunca fueran eliminados de ¿qué? De la tierra. El profeta se está recordando a sí mismo frente a esta terrible amenaza que venía, que los caldeos iban a venir, iban a asolar la tierra, tendría que contemplar realmente a su amada Jerusalén arrebatada y capturada y ver cómo el pueblo iba a ser llevado cautivo. Pero sabía que existía el recordatorio de parte de Dios que no iba a permitir que sucediese lo peor. No morirían, no serían eliminados y que la fidelidad de Dios iba a permanecer para siempre y sería inmutable, porque Dios había dicho que este pueblo tenía que permanecer para siempre. Y aunque era un momento de disciplina, un momento difícil, él confiaba en que Dios permanecería fiel a su promesa y a su fidelidad de no raer a su pueblo sobre la faz de la tierra. Qué interesante es esto, hermanos, porque cuando Habacuc tiene que enfrentar esa respuesta tan difícil de parte de Dios, lo que él hace para aceptar esta oración es confiar en Dios mismo. Poner toda su confianza ¿qué? En Dios, en lo que Él es. Lo mismo también pienso que es para nosotros en esos momentos de oración difíciles de la vida. Cuando tenemos las respuestas que no queríamos obtener en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer entonces, ¿qué es? Es ir y mirar a Dios y confiar en lo que Dios ha dicho para nuestras vidas. Amén. Tal vez Habacuc nos pueda ayudar a pensar de esa forma cuando tengamos que enfrentar esa parte de la vida que no quisiéramos enfrentar, esas cosas de la vida que no quisiéramos tener, esas noticias malucas que llegan a nuestras vidas que no las esperábamos, que no querían que fueran así. ¿Cómo lo debo enfrentar? Confiando en lo que Dios es, en su carácter, en sus promesas. Ahí fue donde Habacuc encontró esa gran fortaleza en el Señor y pudo enfrentar y aceptar la voluntad de Dios confiando en Él. Pero ahí no termina la historia. Habacuc seguía con una inquietud que todavía no lo dejaba tranquilo. Y en el versículo 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio.
porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. En otras palabras, Habacuc está diciendo, Señor, ya entiendo por qué vas a permitir que los caldeos sean un instrumento de castigo para nuestro pueblo. Pero lo que no puedo entender todavía y lo que todavía no me queda claro en este asunto es que un pueblo más pecador que nosotros lo utilices para castigarnos a nosotros. Yo no puedo entender eso. Y esa era la cosita que le quedaba ahí a Habacuc. En el capítulo 2, el Señor da la respuesta otra vez. En el versículo 1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Aquí en este versículo 1 Habacuc está diciendo, Señor, me voy a quedar aquí parado hasta que usted me diga. Yo necesito una respuesta, ¿no? Todo lo demás lo entiendo, pero no puedo entender esta parte. Entonces, aquí me voy a quedar. Yo quiero que tú me des respuesta a mi queja. Dice el versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en las tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la pregunta de Habacuc a Dios era ¿por qué tenían que ser los caldeos? ¿Por qué tenía que ser un pueblo tan pecaminoso y tan malvado? Y no lo entendía porque si él era tan limpio de ojos para ver el mal y todas esas cosas, ¿cómo iba a utilizar esta nación pagana para castigarlos a ellos? Hay ciertas cosas en la vida que cuestan trabajo entenderlas. Inclusive yo tengo cosas en la vida en las cuales todavía no he encontrado una respuesta. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos enfrentar entonces este segundo problema que enfrenta Habacuc y que seguramente también es la clase de problema que usted enfrenta cuando usted le dice, Señor, no entiendo eso? O la clásica pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Es que yo he sido fiel contigo, Señor. Yo madrugo los domingos a la reunión. Yo voy a la iglesia, yo visito, yo hago estas cosas. ¿Y por qué me pasa esto a mí, ese hermano que no hace nada? O este hermano que es más pecador que yo. Empezamos a compararnos y a pensar de que en cierta manera yo que soy como mejorcito, ¿por qué a mí? No entiendo eso. No sé si le haya pasado. No sé si en algún momento ha estado en un momento así de crisis de fe. Así como la tuvo Habacuc, no lo deja ser menos espiritual. Eso pasa en la vida de nosotros en cualquier momento. Pero ¿qué tiene que hacer Habacuc? ¿Cuál es la respuesta del Señor en medio de toda esa tormenta? La respuesta del Señor en medio de esa situación es que hay cosas en nuestra vida, cuando no entendemos el porqué de Dios y no lo entendemos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Mas el justo por la fe que vivirá. Hay ciertas cosas en la vida que ya no las podemos razonar. En la primera parte vimos que Habacuc pudo razonar lo que Dios decidió y pudo confiar razonalmente en lo que Dios era. Pero aquí se encontró en un momento donde no había razón alguna, no había una respuesta razonal y solamente había algo que tenía que hacer Habacuc, era confiar en el Señor. Entregarle totalmente todo al Señor y decir, Señor, tú tienes el control de todo, decido confiar en ti. Son en esos momentos en que tenemos que tomar la decisión. O lo hacemos razonalmente y nunca encontramos respuestas, o lo hacemos confiando por la fe en quién, en el Señor.
Solamente hay dos caminos. Por ejemplo, las preguntas existenciales de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Son preguntas importantes que se hace todo ser humano. Y si va a la razón, usted puede razonar sobre esas preguntas y encontrar algunas respuestas que seguramente no le van a satisfacer porque siempre van a quedar vacíos. Porque no son respuestas que en la razón se encuentren realmente todas las cosas. Tengo que ir a dónde? Entonces a la fe. Y cuando voy entonces a la palabra del Señor, entonces el Señor me dice, miren, tú vienes de aquel lugar, yo te creé, yo te hice, yo te formé, te di un propósito y vas a morir, vas a ir al cielo. Cuando encontramos todas esas respuestas, entonces usted tiene que confiar en fe en lo que el Señor ha dicho en su palabra. Saber de que estoy aquí en la tierra con un propósito, pero saber que voy a morir y voy a ir al cielo. Nadie ha venido a la muerte a decirnos cómo es, pero el Señor Jesucristo nos dice a través de su palabra y nos enseña qué pasa después de la muerte, a dónde vamos a ir, y tenemos entonces que confiar plenamente ¿qué? En el Señor por fe, simplemente. Es poner nuestra confianza en quién? En Él, porque sé y confío que Él tiene el control de todas las cosas. Lo que no puedo entender, lo pongo en las manos de Dios. Y es ahí donde Abacú tiene que entender lo que el Señor está haciendo en este momento. ¿Es difícil? Claro que sí, es difícil. Los que han pasado por esta etapa de la vida es difícil, pero pueden encontrar en su corazón la confianza de que el Señor realmente está haciendo lo correcto. Aquí está la diferencia entre lo que es el hombre de fe y el hombre que depende de la razón. Lamentablemente muchos cristianos a veces ponen más la razón que la fe en estas circunstancias. El hombre de fe no siempre recibe respuestas inmediatas. La fe nos lleva a confiar en Dios, pase lo que pase. Esto quiere decir que aunque vivamos por fe, no siempre vamos a recibir las respuestas afirmativas a todo lo que pedimos. La fe es la confianza en Dios mientras Él hace todo lo que nosotros esperamos. Algunos piensan que es así, pero la Biblia ofrece también otras cosas, otras respuestas a nuestras vidas. Imagínense ustedes si cada vez que nosotros nos enfermáramos y oráramos, fuéramos sanados de inmediato, por el solamente hecho de creer. O si cada vez que encontráramos dificultades económicas, el Señor nos mandara la plática del cielo. O si cada vez que enfrentáramos persecuciones, el Señor elimine los que nos persiguen. O si necesitamos un bien material, el Señor nos lo provee. Si fuera así, realmente no seríamos o no tendríamos una fe bíblica. La fe en tal caso sería equiparable al egocentrismo realmente, porque en ese caso el Señor sería siervo de nosotros. Y realmente ese es el énfasis del mal llamado Evangelio de la Prosperidad. Pero auténticamente la fe en Dios nos lleva a perseverar en sus caminos. No porque Dios esté interviniendo constantemente para eliminar nuestros obstáculos, sino que Él nos ayuda a superarnos en medio del camino. La fe nos sostiene y nos ayuda a continuar hacia adelante cuando sufrimos aún injustamente. La fe nos ayuda a seguir adelante aun cuando las circunstancias no cambian y tenemos que enfrentarlas en nuestras vidas. Segunda Timoteo 2:11-12 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos ¿con qué? Con Él. La vindicación no siempre llega en el momento. Dios no siempre llega para salvarnos en el momento. A veces la salvación en ese camino está mucho más allá, mucho más adelante. Inclusive puede ser después de la muerte. Porque sabemos que el Señor nos levantará, nos dará un cuerpo nuevo, nos llevará al cielo, nos dirá que enjugará nuestras lágrimas, quitará nuestro dolor para siempre. Y dice que para siempre estaremos ¿con qué? Con el Señor. Entonces, ¿qué necesitamos para poder soportar
en medio de las circunstancias que no cambian, la fe. Poner nuestra confianza en quién, en el Señor. Porque el justo, por la fe que vivirá. Y esta expresión se encuentra 3 veces más en el Nuevo Testamento. Y fue la expresión que ayudó también a Martín Lutero y a muchos hombres a cambiar, ¿cierto? Y a confiar plenamente ¿qué? En Dios. Martín Lutero fue una de las personas que este versículo le dio un cambio transformador ¿qué? A su vida. Estas palabras le dieron un transformador cambio ¿a quién? A Habacuc, cuando encontró que realmente estas cosas solamente se podían enfrentar a través de la fe. Y quiero que también en esta mañana esta respuesta sea también para usted, que le ayude a enfrentar por la fe las diferentes circunstancias que hoy está viviendo en su vida. Lo primero, y con esto termino, es que la autenticidad de la fe no puede ser medida por los resultados inmediatos, sino por la fidelidad de la persona en su respuesta a las pruebas por las cuales atraviesa. Dios no se ha comprometido a explicarnos siempre la razón o el propósito último por qué permite ciertas cosas en nuestra vida. Pero sí tenemos que confiar de que Él sabe lo que está haciendo, pues su sabiduría es mucho más grande que la nuestra y sus caminos también son totalmente diferentes. Y muchas veces lo único que nos queda es decir, Señor, confío en ti porque sé que tú haces lo correcto. La Biblia dice que aún sus justos juicios son verdaderos. Entonces confiemos en el Señor. 2 cosas entonces aprendimos hoy. Cómo enfrentar la respuesta indeseada, por así decirlo. Primero, cuando tenemos que enfrentar esa respuesta indeseada, lo primero que tenemos que hacer es que confiar en lo que Dios es, en su carácter, en lo que yo conozco de Dios, poner mi confianza ahí. Y segundo, aceptar ciertas cosas en la vida que no tienen respuesta, pero que la fe es el único camino para aceptarlas, confiando plenamente, sabiendo plenamente que Dios tiene el control. Esas son las 2 cosas que hizo Habacuc y le ayudaron a enfrentar esta circunstancia tan difícil, esta respuesta tan difícil de parte de Dios para su vida. Tal vez usted tenga una respuesta de Dios difícil en esta mañana. Que el Señor le ayude cómo enfrentarla entonces, mirando a Habacuc. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la vida de este hombre, Habacuc, que al igual que nosotros, también tuvo su crisis de fe. Al igual que nosotros, hubo un momento en su vida que hubo una respuesta que no esperaba. Pero gracias, Señor, porque Él nos enseña cómo pudo enfrentar esta situación, cómo pudo enfrentar esta respuesta confiando en lo que tú eres, Señor, pero también aprendiendo a vivir por la fe, aprendiendo a saber de que tú no estás obligado a darnos respuestas o explicaciones a ciertas cosas de la vida, sino que nos invita a tener confianza en ti, en saber que lo que tú estás haciendo está bien, es correcto, aun cuando no lo entendamos, aun cuando no sabemos el porqué de las cosas de la vida, por qué ha decidido tal decisión, que tal vez mi mente no alcanza a entender, pero sé que por la fe podemos entender por qué lo estás haciendo. Podemos confiar plenamente en ti, Señor, porque tú eres fiel, tú eres misericordioso. Tu sabiduría es muchísimo más grande que la nuestra, es infinita. Y tus caminos son totalmente diferentes, Señor. Ayúdanos a aceptar tu voluntad en medio de estos procesos, pero sobre todo a saber que tú eres el Dios que nos ama y el Dios que sabe lo que estás haciendo, porque todo está en tu control, todo está en tu soberanía. Y si tú has decidido algo, aun cuando pueda doler para nosotros, aun cuando sea difícil, tú nos invitas a que confiemos en ti. Ayúdanos, Señor, a crecer en la fe
y para que nuestra confianza en ti no se quiebre, sino que sea firme, Señor, y que lo que sabemos de Dios a través de su palabra, sabemos que es inmutable, que no cambiará, y que pueda ser que en esta vida no seamos vindicados en muchas cosas que quisiéramos, pero llegará el momento allí en tu gloria cuando seamos vindicados, Señor. Gloria sea tu nombre. Gracias, Señor, porque sabemos lo que está haciendo, aún lo que estamos viviendo actualmente, aún las circunstancias actuales de la situación que vive Colombia y todas estas cosas, aún cuando nos preocupamos y vemos que no hay salidas prontas, humanamente hablando, podemos confiar por fe que tú sabes, que tú tienes el control. Gloria sea tu nombre en esta mañana. Bendícenos, guíanos, llévanos en paz, en seguridad hacia nuestros lugares de destino. En Cristo Jesús oramos. Amén.